Muy buenas tardes. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 nos enseña 5 verdades para multiplicación del reino de Dios. La primera verdad tiene que ver con el sembrador. Necesitamos un sembrador. La segunda verdad es que se necesita la semilla. La tercera verdad, se requiere una tierra fértil. La cuarta verdad, se requiere crecimiento. La quinta verdad, para multiplicar el reino de Dios, se requiere la cosecha. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, nos presenta los 4 campos. El campo vacío, la semilla, el crecimiento y la cosecha. Para entrar al primer campo vacío, Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 11, nos enseña 4 grandes verdades para entrar al campo vacío. La primera gran verdad es que necesitamos orar, pero también requerimos y necesitamos ir de 2 en 2, un equipo de 2 en 2. También para entrar a este campo vacío necesitamos marchar. Y la cuarta verdad, para entrar al campo vacío, necesitamos ver quién es el Hijo de Paz o la casa de paz. Bien, para entrar al segundo campo, el campo de la semilla, según el Evangelio de Juan, capítulo 4, del verso 4 al 42, nos enseña, y nosotros podemos entrar a este segundo campo contando nuestra historia, pero también contando la historia de Dios, e invitar a otros que se sumen a esta historia. Bien, para entrar a este segundo campo de la semilla, necesitamos comenzar contando la historia acerca de Dios. Y la Biblia dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra y creó también al ser humano, al hombre. Sin embargo, el hombre tomó su propio camino, decidió tomar su propio camino, y esto le trajo terribles consecuencias. Las 2 grandes terribles consecuencias es que el hombre experimentó la muerte física y la muerte espiritual. De manera que Dios, viendo esto, tuvo misericordia y Dios envió a su único Hijo para que muriera, y a través de Cristo y de su muerte el hombre pudiera regresar otra vez al Señor. Pero una gran pregunta aquí, porque quizá el hombre decida quedarse como está, lejos de Dios y condenado, o bien el hombre decide entregar su vida a Jesucristo. Para entrar al tercer campo, al campo del crecimiento, en Mateo capítulo 28, del versículo 19 al 20, Cristo nos dice, nos enseña que debemos enseñarle a los discípulos, a los nuevos creyentes, a obedecer la palabra, su palabra. De manera que los 7 mandamientos, son 7 mandamientos que el Señor nos enseña en Mateo 28, y el primer mandamiento es arrepentirse y creer. El segundo mandamiento es bautizar. El tercer mandamiento es orar. El cuarto mandamiento es discipular. El quinto mandamiento que dejó Cristo es amarnos unos a otros. El sexto mandamiento que dejó Cristo es la comunión unos con otros, la comunión. Y el séptimo mandamiento es dar con alegría, con amor de corazón. Pero nosotros, para poder entrar a este campo, necesitamos enseñarles a los bebés, necesitamos enseñarles a obedecer la palabra del Señor, la palabra de Dios, para que estos, según Hebreos capítulo 4, versículo número 12, aprendan por medio de la palabra
aprendan a depender del Señor. Y Hebreos 4:12, los nuevos creyentes deben, cuando vamos a la palabra, deben aprender acerca de Dios, aprender acerca de nosotros mismos, qué ejemplo podemos seguir y qué mandamiento nos muestra el Señor obedecer. Cuando entramos, llegamos aquí a este texto bíblico y podemos entrar al nuevo campo, porque acá hay 5 verdades muy importantes, cómo las iglesias pueden ser saludables y reproducirse, de manera que la mano, los 5 dedos de la mano, nos enseñan acerca de quién es la iglesia. Permítame primero dibujar y luego explicar. Y esto está en 1 Corintios 3:16. Nos pregunta qué hace la iglesia. Y esto está en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 47. ¿Para qué se reúne la iglesia? Y 1 Corintios 10:31 nos dice para qué. Y nos dice dónde se reúne la iglesia. 1 Corintios 16 y 19. Y cómo se reproduce la iglesia. Y esto está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 2. Pero la primera verdad que nos enseña la mano es: ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Qué hace la iglesia según Hechos 2, 38, 47? La iglesia se reúne para adorar a Dios, para tener comunión unos con otros, para enseñar la palabra, para evangelizar y para discipular. La tercera verdad, ¿para qué se reúne la iglesia? La iglesia se reúne para la gloria de Dios. Y la cuarta verdad, ¿dónde se reúne la iglesia? La iglesia se reúne en cualquier lugar. Y lo último, ¿cómo se reproduce una iglesia para ser una iglesia saludable? Pues la iglesia se reproduce como los rabbis, como los conejos. Bueno, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Hoy les voy a platicar sobre cómo expandir el reino de Dios. Primeramente en Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, nos dan 5 pasos para expandir el reino de Dios. El primer paso es cerradas. El segundo es semillas. El tercero es buena tierra, una tierra fuerte. El cuarto es el crecimiento. El quinto es la cosecha en la siembra. Bueno, dentro de este pasaje se abren 4 campos para la iglesia expandir el reino de Dios. En el primer campo tenemos el campo vacío, que nos lleva al pasaje bíblico de Lucas 10, 1 al 11. Lucas 4, 1 al 11. Donde nos da 4 pasos
Y el cuarto es buscar la casa de paz. Estoy confundiendo de pasaje bíblico y no es Lucas, no, Lucas 4, sino que es en Lucas capítulo 10, versículo 1 a 2. El segundo campo es el campo de las semillas, en donde en el libro de Juan, capítulo 4, en los versículos 4 al 42, nos muestra historia de Dios y cómo acercamos a las personas para enseñarles sobre nuestro Dios. Y ponemos el ejemplo, primeramente se muestra la historia de Dios como el creador puso al hombre, creó al hombre, pero el hombre por su desobediencia o por no tomar en cuenta a Dios, hizo que hubiese una separación entre él y Dios, y eso fue el pecado, ¿no? Por causa del pecado no solamente tuvo una muerte física, sino también una muerte espiritual, que es la condenación eterna. Pero en la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice de que por amor Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, por medio de su Hijo Jesucristo, volvemos a tener ese acceso al Padre. En el tercer campo, que es el campo del crecimiento, en Mateo, la Gran Comisión, Mateo 28, versículos 19 y 20, nos habla primeramente de que como iglesia debemos decir a nuestros discípulos obedecer. La obediencia es lo que demanda primeramente Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 15, nos da 7 mandamientos. 7 mandamientos para que los discípulos obedezcan, ¿no? Y el primero es arrepentirse y creer. El segundo es bautizarse. El tercero es orar. El quinto es tener una comunión. Cuarto es hacer discípulos. El quinto es tener una comunión unos con otros. El sexto es la cena del Señor como mandato. Y el séptimo es dar generosamente. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra del Señor es como una espada de 2 filos y lo representa como una imagen de una espada. En este pasaje nos dice, ¿qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo sobre mí, sobre Dios, sobre mí? ¿Qué ejemplo seguir? ¿Qué ejemplo nos da seguir? ¿Y qué mandamiento nos obedece?
Luego, después de este paso llega un último campo, que es el campo de la cosecha, en donde ya veremos los frutos. Entonces, en esta etapa se le enseña a cómo ya formarse en iglesia, que es la cosecha. En esta etapa nos lleva el libro de Hechos, capítulo 2, de los versículos 38 al 47, en donde nos dice cómo la iglesia debe ser sana y saludable. Y nos hace una ilustración de una mano, que en el dedo pulgar nos dice quién es la iglesia, y la cita bíblica está en 1 Corintios 3:16, nos dice que nosotros somos la iglesia. El segundo es, ¿qué hace la iglesia? Y se encuentra en Hechos 2, 38 al 47. ¿Qué hace la iglesia? Primeramente, adora a nuestro Dios. Segundo, hay una cierta comunión entre cada uno de los hermanos. Tercero, que es el medio, estudia la palabra de Dios. El cuarto es proclama la palabra de Dios, y el quinto es hacer discípulos. El tercer punto es el medio, que es ¿para qué? ¿Para qué? Y esto lo encontramos en 1 Corintios 10:31, y solamente nos dice que todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de nuestro Dios. El cuarto es ¿dónde podemos hacerlo? Y 1 Corintios 15:19 nos dice que en cualquier lugar donde Dios nos ponga. Y el último es ¿cómo? Y según la Timoteo 2:2 nos dice que multiplicando discípulos, pero siempre hemos sido hombres fieles a nuestro Dios. Amén. parte de los jóvenes y un saludo para la iglesia El Shaddai. ¿Cómo te llamas, hija? Victoria. Saluda a los niños del Shaddai. ¿Y tú cómo te llamas? Muy bien, son las hijas del pastor Héctor y una de las jóvenes de aquí de la iglesia. Saludos, jóvenes. Hola, queridos hermanos de East West Yucatán. Estamos aquí en Tehuantepec, Oaxaca. Fuimos enviados por la agencia misionera East West para venir a dar la capacitación y el entrenamiento aquí en la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Tehuantepec, Oaxaca. Y aquí están los hermanos, ya vieron el cuarto campo, los 4 campos, sí, y están eligiendo a su líder que los va a representar. Están practicando. Ahí está el pastor Ezequiel, que le damos las gracias por habernos recibido aquí en la iglesia, la primera iglesia bautista. Y aquí está el equipo número 2,
igual que se están poniendo de acuerdo, están practicando primer campo, segundo campo, tercer campo. Ya ahorita en un momento más vamos a hacer una última práctica y vamos a ir al campo. Lo que hemos aprendido en 2 días, vamos a ir en toda esa colonia, todas esas colonias. A ver, yo me voy a subir hasta el cerro por allá y vamos a poner en práctica el entrenamiento. Y al regresar vamos a comer una rica barbacoa de res. El que no salga a evangelizar, a poner en práctica el entrenamiento, no come. Así que el que trabaja tiene derecho a comer. Aquí estamos en la primera iglesia bautista de Tehuantepec, Oaxaca, dando el entrenamiento de los 4 campos. Gracias a Dios, el pastor nos recibió en esa maravillosa iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Les saludamos desde aquí, desde Oaxaca.